Un joven se despertó en plena madrugada al escuchar ruidos extraños dentro de su casa. Lleno de miedo, tomó su teléfono y comenzó a grabar. Esto fue lo que captó. Okay, guys. I just saw these metals. Look. Do you see that? Oh my gosh. What in the world? Oh. What? There's the metals again. That door just opened by itself. My house is haunted. Seriously. De repente, varios objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí solos. Además, la puerta de su guardarropa se abrió también de manera inexplicable. Pero lo más inquietante es que el joven describió sentir un frío penetrante en la habitación que le dejó completamente aterrado. ¿Real o no? Tú decides. En el año 2015, el canal de YouTube que ves en pantalla subió un video que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores. La grabación, hecha en lo que parecía ser su cocina, muestra una serie de sucesos extraños y aterradores. Atentos. What the fuck? Fuck. Jesus, dude. Fuck this. Lo que al principio parecía una simple falla eléctrica se volvió inquietante cuando las lámparas comenzaron a moverse solas. Sin embargo, lo peor ocurrió segundos después, cuando varios objetos de la cocina cayeron abruptamente al suelo. El hombre, completamente asustado, salió de su casa rápidamente. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado ante una situación como esta? En el siguiente video compartido por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un hombre se encontraba cuidando a su abuela, pero durante una noche logra captar con la cámara de su celular algo inquietante. Su abuela se encuentra de pie, observando fijamente un punto en la habitación completamente inmóvil. Cabe mencionar que ella padece de Alzheimer, lo que podría explicar ciertos comportamientos, pero instantes después ocurre algo verdaderamente desconcertante.
El perro empezó a ladrar mientras observaba a la abuela. Además, lo que parece ser una aspiradora comienza a moverse sola. Y por si esto no fuera poco, un objeto cae desde la refrigeradora sin explicación alguna. Alright. So this is in response to last night. My grandma loves to collect little figurines. One of my grandma's little angels fell off the fridge last night. See how far back they are. Genuinely. El objeto que cayó al suelo fue una pequeña estatua que coleccionaba la abuela. Lo extraño es que esta figura está ubicada al fondo del refrigerador, por lo que el hombre no tiene idea de cómo es que pudo haberse caído. Desde ese momento comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, y todo parece haberse desencadenado a partir de ese incidente. Honestly, I'm a bit in disbelief. No, I'm pretty sure it's just a plug-in charger. I brought my girlfriend Claire here so she can help me demonstrate. But can you try to step in front of that? And so it just does that. Move away. So that comment says that the Roomba doesn't do that unless someone's in front of it. My question is, like, he's kind of creepy with a smiley face and everything. Even when it gets to the edge, it does that. Al revisar nuevamente el video anterior, notan que la aspiradora realiza exactamente los mismos movimientos de ida y vuelta, como si alguien estuviera de pie frente a él. Desde entonces, el hombre ha estado profundamente perturbado, y una noche captaría lo siguiente. So, I was watching my show, and after last night, I'm definitely not leaving these lights on. But I was watching my show, and there's nothing there. Los perros permanecen inmóviles, mirando fijamente hacia la cocina, como si percibieran algo que nosotros no podemos ver. Minuto después, el hombre decide grabar nuevamente y esta vez captaría algo aterrador. Whoa. Whoa. Yo. Oh, that's cool.
busted! Se puede ver cómo la aspiradora sale de la oscuridad de la cocina y sigue al hombre por toda la sala, hasta que finalmente se da una vuelta por sí solo, como si alguien lo hubiese tomado con fuerza. El hombre asustado deja de grabar instantáneamente, pero tú, ¿crees que el comportamiento de la abuela y el movimiento de este artefacto tenga relación con algo sobrenatural? Te leo en los comentarios. La siguiente grabación fue captada por una cámara de seguridad instalada en el exterior de una propiedad. Era ya de noche cuando una mujer llegó a su casa y estacionó su auto con total normalidad en la entrada. Todo transcurría con normalidad hasta que sucedió lo que verás a continuación. Mientras ella cierra la puerta del auto y se dirige hacia la entrada de la casa, una voz extraña y fantasmal irrumpe la oscuridad. Completamente asustada, la mujer comienza a respirar agitadamente, confundida por ese sonido sin origen claro. Lo más inquietante es que la cámara no logra captar a nadie cerca. Algunos creen que puede haber sido alguien oculto entre los árboles, aunque otros están convencidos de que se trata de algo paranormal. ¿Y tú, qué opinas? ¿Quién o qué crees que hizo este sonido? Te leo en los comentarios. En este video conocemos a Henry Alvarado, un hombre que se encontraba grabando contenido para su canal de YouTube. Todo apuntaba a ser un video común y corriente hasta que ocurrió algo extraño. The first thing I'm going to do to ensure the best quality hangover and to kill any nasty little bugs that are in the wine. Well, you can all stop asking me to upload a video now. What was it? It was this, I forgot the airlock. Hang on. You're on a tripod, so. Yeah, it was this. What was it? Open this one. Is that it? Do something else now, will ya? Inexplicablemente, un objeto salió disparado directamente hacia la cabeza de Henry mientras explicaba el tema de su video. Al parecer, esta entidad tenía la intención de hacerle daño. Por suerte, no tuvo éxito alguno. Sin embargo, lejos de estar preocupado, Henry decide retar a lo que sea que lo esté acompañando. Afortunadamente, no volvió a ocurrir nada similar. Tú que estás viendo este video, por tu bien, no intentes retar a una entidad, y mucho menos si minutos antes intentó hacerte daño. La cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a una madre que normalmente comparte momentos cotidianos de la vida con su hija. Sin embargo, recientemente publicó un video antiguo de cuando su hija era tan solo una bebé. Lo que verán a continuación es escalofriante. La madre explica que cuando su hija era solo una bebé, solía gatear hasta un pasillo específico y quedarse allí, observando fijamente durante varios minutos. Lo más inquietante es que, incluso ahora que ha crecido, sigue haciendo exactamente lo mismo. Se detiene frente a ese pasillo y lo mira sin razón aparente, como si algo invisible captara su atención. Vámonos ya. Vente, mi amor. Vente. Vamos a... La madre pensaba que quizás su hija simplemente hablaba con un amigo imaginario, algo común a su edad, pero todo cambió el día que decidió grabarla. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ahora sí me asusté. ¿Qué pasó? Ay, Raichi. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. It's okay. En esta ocasión, el comportamiento de la niña es distinto. Ya no parece curiosa ni tranquila como antes, sino visiblemente asustada. Pero lo más escalofriante ocurre en un video reciente.
Vemos como una figura oscura se mueve rápidamente de un lado a otro por el guardarropa que se encontraba detrás de la niña. La madre asegura que esa noche no había nadie más en el lugar. Luego, durante otra noche, mientras la madre graba a su hija en la cocina, captaría esto. Nuevamente vemos al parecer que la misma silueta oscura se mueve rápidamente de un lado a otro. La madre se encuentra muy preocupada de que algo oscuro esté acechando a su hija. Si tú estuvieras en el lugar de la madre, ¿qué decisión tomarías? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un hombre estaba fuera de casa cuando la cámara de seguridad que se encontraba en su sala registró algo inquietante. En el video observamos cómo el perro comienza a comportarse de forma inusual, mirando fijamente hacia un punto invisible, como si algo o alguien estuviera allí. Segundos después, su collar se desprende misteriosamente, a pesar de estar bien ajustado y sin forma aparente de soltarse por sí solo. Entonces, ¿podría tratarse esto de una auténtica manifestación paranormal? ¿O tiene explicación lógica? Te leo en los comentarios. El siguiente video fue grabado por una niña que empezó a notar un movimiento extraño en su habitación, por lo que decidió usar su teléfono para registrar lo que estaba ocurriendo. Mamá, venga, se está moviendo la silla. Mamá. Mamá, venga. Mamá. Mamá. La silla que se encontraba en su habitación se estaba moviendo inexplicablemente sin que nadie estuviera cerca, por lo que la niña, aterrada, comenzó a llamar a su mamá por ayuda. Sin embargo, lo único que provocaría es que la actividad comience a intensificarse. La silla comienza a moverse de forma más brusca y un carrito de juguete comienza a deslizarse. Definitivamente, esta niña tendrá que ir al psicólogo después de haber sido testigo de esto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.